Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Bueno, un poquito una comunicación antes de iniciar lo que es la clase. ¿Sí? Por favor, está revisando bien lo que es el Buenas aula tardes, profe. virtual. Buenas tardes. Sí, revisar bien lo que es el aula virtual, ya que ahí se sube todo el contenido, las clases sincrónicas y todo, ¿sí? Tener en cuenta justamente lo que le estoy escribiendo en el grupo de WhatsApp, lo que compartió el compañero Cantos, si la URL la aula, de la nueva aula virtual no es la que está dentro de la página web del instituto, ¿sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta eso de ahí. De ahí los enlaces, si entran al curso, están ahí los enlaces y pueden conectarse a la clase sincrónica. Bueno, eso para tener en cuenta. Otra cosita también de aclararles, cualquier duda, cualquier consulta, ¿no? Antes de realizarme alguna duda o alguna consulta, me parece haberlo dicho también en la clase anterior. Primero, por favor, revisar las clases sincrónicas, ya que ahí se solventan la mayoría de las dudas y las cuales a veces cuando me escriben de forma interna o a veces en grupo, son las mismas preguntas que me han hecho en clase. Entonces, por favor, antes de hacer cualquier pregunta, primero revisar las clases sincrónicas, los videos de la clase sincrónica que están subidos en el aula virtual. Y ahí sí, bueno, si hay algo que no les quede claro, bueno, ahí sí a consultar. Personalmente, todas las consultas son resueltas justamente en estas videollamadas. Por lo cual, las grabo, las subo a mi plataforma de YouTube y luego se las comparto al aula virtual. ¿Sí? Bueno, antes de entrar a lo que es la unidad 2, algo que ya les había explicado luego de las exposiciones que habían dado ustedes la semana anterior, quiero explicarles esta presita aquí de lo que es dentro de la unidad 1. En la unidad 1 hablábamos sobre los sistemas informáticos y arquitectura de computadoras. Hacíamos un breve repaso de lo que ya habíamos visto el semestre anterior. Introducción a los sistemas informáticos, la estructura de un computador y la representación de la información. Entonces nosotros en el semestre anterior ya habíamos visto, ¿sí?, la parte donde hablábamos meramente del computador, cómo se dividía la parte de hardware, la parte del software, la parte del hardware, cuáles eran los dispositivos, la parte del software, cómo estaba estructurada la parte de la parte del sistema base, el software base, lo que es el lenguaje y los programas de aplicación. Bueno, todo eso ahí ya lo habíamos visto. Con lo cual, yo les he subido a la aula virtual justamente reforzando eso de ahí, ¿sí? Como les indicaba, ustedes en el aula virtual, ustedes pueden ingresar ahí y ahí ustedes tienen justamente ya toda la información que se ha dado los semestres anteriores y lo que hemos visto actualmente. Entonces justamente está aquí el refuerzo, ¿sí? Eso ya, como les indico, eso ya lo vimos el semestre anterior, ¿sí? Este también lo del video de la parte de la historia del computador, también para que lo revisen. Recuerden que eso ya les he venido diciendo la semana anterior que revisen todo esto de aquí, ¿no? Bueno, este último video que también les había subido sobre la historia de los lenguajes de programación, ahora sí, basándose a lo que es la materia en sí. Y bueno, las clases sincrónicas como les indicaba. Listo. Esto de aquí de diseño de programa fue reforzando la parte de las exposiciones que dieron en la clase anterior y también la clase sincrónica. Listo. Ahora, para un poco reforzar la parte de lo que es el computador, la parte del software, ¿sí?, hardware y software. Ahorita, bueno, había quedado en la siguiente clase trabajar ya con el PCI, explicarle ya cómo se maneja, el uso y todo eso. Pero bueno, en esta clase voy a obviar esa parte de ahí, la veremos el día de mañana. En esta clase quiero más bien tocar un poco sobre la parte más bien del software.
Algo que ustedes deben tener muy en cuenta en el momento cuando van a instalar programas, ¿sí? Ahorita les voy a dar ciertos tips que ustedes deben tener en cuenta en el momento cuando van a instalar un programa, cómo lo pueden desinstalar también y las partes o las funciones importantes que ustedes deben tener en cuenta en el momento de trabajar en el computador, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a compartir la pantalla general. Ya, listo. Listo, no sé si me confirman si pueden ver mi escritorio. Profe, sí podemos. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, lo primero que ustedes deben de saber es el sistema operativo con el cual ustedes están trabajando y ese sistema operativo de cuántos bits está instalado. Entonces, una manera muy fácil de que nosotros podemos observar esa parte de ahí es buscar donde dice este equipo, ¿sí? Y si en el caso que no está aquí la opción de este equipo, damos clic derecho a la parte del escritorio en la parte vacía. Vamos a la parte, déjenme ver si es personalizar o configuración de pantalla, déjenme ver cuál de ellas es. Le doy clic a personalizar. Vamos a ver si es en personalizar. Vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a la parte, voy a dar nuevamente, voy a hacer nuevamente los pasos, ¿no? Clic derecho en la parte vacía, personalizar. Esto en el caso que ustedes no tengan este equipo en el escritorio, ¿no? Damos clic en temas, esto siempre y cuando lo trabajemos en Windows 8 o Windows 10. Luego que damos clic en temas, vamos y damos clic donde dice configuración de iconos de escritorio y nos aparece esta pantallita de aquí. En esta pantallita damos clic en equipo para que nos aparezca. Equipo, si queremos la papelera de reciclaje también. Y damos clic en aceptar, ¿sí? En este caso ya lo tengo. Otra opción también es en la lupa, escribir equipo y me aparece, ¿sí? ¿Cuál es la intención? La intención es observar las propiedades. Entonces voy a este equipo y aquí abajo me aparece propiedades y doy clic izquierdo en propiedades. La otra, si estoy acá en el escritorio, doy clic en este equipo y luego en propiedades. Entonces, a lo que yo doy clic en propiedades, puedo darme cuenta las características de mi equipo, ¿sí? A veces si nuestro equipo no ha sido adulterado, ¿sí? Porque hay veces que sí lo pueden adulterar internamente y nos muestra otras partes del procesador, memoria RAM, nos pueden cambiar eso de ahí, ¿sí? Entonces, si es que no nos ha sido vulnerado, si la parte del sistema operativo, podemos observar el tipo de procesador, qué tipo de procesador es, en este caso mi computador es una i7. El primer número que me aparece aquí, el 4, viene a ser la generación, ¿sí? En este caso mi computador es de cuarta generación. Ahorita las i7 están en la novena o décima generación, no recuerdo muy bien, ¿sí? Yo este computador lo compré ya por el 2004 más o menos, ya tiene sus añitos ya este computador. Aquí me dice cuánto tiene de almacenamiento en RAM. En este caso mi computador tiene 8 GB, tiene hasta expandir hasta 16 GB. Y esta es la parte importante que ustedes deben de ver. El sistema operativo de cuántos bits está instalado, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué les digo que debe ser muy importante esta parte de aquí? Por lo que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a instalar un programa o vamos a descargar un programa para instalarlo en el computador,
es lo primero que debemos de observar. Si el programa que vamos a instalar es de 64 bits o de 32 bits. ¿Cuál es la diferencia de utilizar 32 bits y 64 bits? En un sistema operativo de 32 bits, ¿sí?, nos va a leer la memoria RAM de nuestro computador hasta 4 gigas, ¿sí? Mientras que si trabajamos con un sistema operativo de 64 bits, nos podrá leer la memoria RAM desde la más baja, que puede ser desde 1 giga, 2 gigas, hasta la que queramos, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Un sistema operativo de 64 bits nos puede leer desde una memoria RAM, desde la más baja, desde 512 o de 256, 512 megabytes, hasta 8, 16 o 32 gigas, ¿sí? Mientras que si nosotros instalamos un sistema operativo de 32 bits, nos va a leer de la más baja de 256, 512 hasta máximo 4 gigas. Si nosotros le ponemos una memoria RAM de 8 gigas en un sistema operativo de 32 bits, lo que va a hacer es trabajar solo con las 4 gigas y las otras 4 gigas restantes, como quien dice, la va a perder, no las va a utilizar, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta también en el momento de instalar un sistema operativo en nuestro computador, ¿sí? Eso por un lado. Ahora vamos en la segunda parte. ¿Cuándo vamos a instalar programas a nuestro sistema operativo? Habíamos dicho que tenemos 3 tipos o 3 escalas en la parte del software. Lo que es el software base, que viene a ser el sistema operativo, en este caso el Windows 10, en mi computador. Y luego viene lo que son los lenguajes de programación. Y por último, los programas de aplicación o los programas, o lo que se llama programas de utilería. Entonces, para instalar un lenguaje de programación, el cual voy a utilizar un IDE, o para instalar ese lenguaje de programación, siempre me va a decir o me va a pedir es decir, de cuántos bits es el que yo deseo instalar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sistema operativo, ¿sí?, de 32 bits, no es 64, sino de 32 bits, ¿sí?, yo no voy a poder instalar un lenguaje de programación o un programa de aplicación que sea de 64 bits, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Si yo tengo un sistema operativo de 32 bits, no puedo instalar ni un lenguaje de programación ni programas de aplicación o de utilería que sean de 64 bits. Mientras que un sistema operativo, así como lo tengo yo, de 64 bits, yo sí puedo instalar un programa de 32 bits y de 64 bits, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Por ejemplo, aquí tengo mi sistema operativo de 64 bits. Yo, por ejemplo, lo puedo verificar. Normalmente siempre cuando, bueno, lo recomendable cuando uno instala un sistema operativo en el computador es que uno particione, ¿sí?, el disco. En este caso, normalmente a mí siempre me gusta trabajar con disco C y disco D. En el disco C se va a ir todo lo que es el sistema operativo y los programas que voy a instalar. Y en el disco D voy a almacenar todo lo que son trabajos, todo lo que yo deseo almacenar en mi computador, ¿sí? Si yo abro mi disco local C, aquí yo voy a encontrar 2 tipos de archivos de programa, ¿sí? Este archivo de programa que me dice x86, que vienen a ser en cambio todos los programas que yo he instalado de 32 bits. Si yo lo abro, aquí tengo todos los programas que son de 32 bits, ¿sí? Si yo regreso y entro ahora a archivos de programa, ¿sí?, donde no me dice de cuántos bits son, ese ahí en cambio he instalado en cambio todos los programas
que son de 64 bits. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por ejemplo, voy a entrar aquí a Adobe. Y mire, dentro de Adobe encuentro toda la gama de Adobe y justamente aquí me dice de 64 bits. ¿Sí? Entonces, eso quiero que les quede claro. Cuando yo trabajo con un sistema operativo de 32 bits, no puedo instalar programas ni lenguaje de programación de 64 bits. ¿Sí? Mientras que cuando yo tengo un sistema operativo de 64 bits, puedo yo instalar, ¿sí?, programas de 32 bits y de 64 bits. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta en el momento de ustedes instalar un sistema operativo y saber de cuántos bits van a instalar su sistema operativo. Otra cosa también importante que ustedes deben de tener en cuenta en el momento de ya estar trabajando dentro del computador es qué pasa si yo, por ejemplo, deseo desinstalar un programa. ¿Cómo lo realizo? ¿Sí? Hay la opción más viable. Voy a buscar y escribo panel de control. Dentro del panel de control yo encuentro toda la administración de los dispositivos de mi computador. Aquí donde dice vista por, yo puedo cambiar iconos grandes y me aparecen todos los iconos. ¿Sí? Puedo hacerlo por iconos pequeños, me aparecen todos los mismos, pero en pequeño, o por categoría. ¿Sí? Entonces, si yo entro en la primera categoría, que es sistema y seguridad, voy a encontrar todo con respecto a firewall, todo con respecto a lo que son las opciones de energía, historial de archivos, copia de seguridad y restauraciones. ¿Sí? Entonces, aquí no voy a entrar sumamente en detalle en cada uno de ellos. ¿Sí? Pero sí les voy a explicar cuáles son a veces o son los que ustedes deben tener muy en cuenta siempre. ¿Sí? Vamos a entrar en seguridad y mantenimiento. Dentro de seguridad y mantenimiento, ¿sí?, bueno, tenemos lo que es la parte del firewall, eso ya lo veremos más adelante en las otras condiciones. Aquí tenemos un control de cuenta de usuario. Este control, que se llama UAC, si lo voy a cambiar configuración, lo que me permite es, por ejemplo, en el caso de que se me filtre algún virus o algún programa indeseado que se me ejecute en el computador, ¿sí?, si yo lo mantengo así como está aquí, siempre me va a notificar, ¿sí? Dice aquí, notificarme solamente cuando una aplicación intente realizar cambios en este equipo. Es decir, que si alguien de una manera malintencionada me pone algún software que se ejecute, ¿sí?, si esa persona ingresa y le da el permiso, se ejecuta. Pero si me llega por internet, por la web, y se me manda a ejecutar, ¡pum!, me va a saltar y me va a decir, este programa quiere hacer cambios en su computador. Si usted no sabe, paran esa opción, ¿sí? Les hago un ejemplo. Voy a ejecutar, por ejemplo, este de aquí. Entonces, ahorita lo que voy a ejecutar es justamente es para hacer limpieza en mi computador, ¿sí? Este aquí se llama, este programita, bueno, aquí sale, se llama Advanced System Care 11, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera esa protección, esa UAC, no me saliera esta parte de aquí, ¿sí?, que me dice, ¿quiere permitir que esta aplicación haga cambio en el dispositivo? Como yo la conozco, le doy clic en sí. Pero si fuera una aplicación que yo no la conociera, entonces le daría que no, ¿sí? Por eso es muy importante dejarlo ahí. Si yo le bajo, ¿sí?, me dice,
no notificarme nunca cuando las aplicaciones intenten instalar software o hacer cambios en el equipo. Realice cambios en la configuración de Windows, ¿sí? Si yo le bajo, le quito yo parte de seguridad a mi sistema operativo, ¿sí? Por eso siempre es bueno manejarlo en la parte estándar, que es el número 3. Si yo le bajo un escalón, me dice notificarme solo cuando una aplicación intente realizar cambios en el equipo, no atenuar en el escritorio, ¿sí? No notificarme cuando realice cambios en la configuración de Windows. Me dice no recomendado. Elija esta opción solo si el escritorio del equipo tarda mucho tiempo en atenuarse, ¿sí? Esta es la opción recomendada. Recomendado si usa aplicaciones que le son familiares y visita sitios web conocidos, ¿sí? Y la máxima seguridad, en la última, la de acá, notificarme siempre y cuando las aplicaciones intenten instalar software o hacer cambios en el equipo, realice cambio en la configuración de Windows. Recomendado si suele instalar software nuevo y visitar sitios web desconocidos, ¿sí? Entonces, ahí le damos la máxima seguridad a mi computador. Al darle clic yo en aceptar, me va a decir que en el momento que yo reinicie mi computador, se va a ejecutar esto. Normalmente cuando instalamos el sistema operativo, siempre nos viene en la opción media, ¿sí? Voy a dar clic en cancelar. Vamos a la parte de mantenimiento. Bueno, esta aquí no se dio mucho. Esta parte de restauración, el equipo sin afectar los archivos o restablezcalo y continúe de nuevo. Es como, por ejemplo, si yo he instalado un programa, por ejemplo, si yo ahorita instalo un programa y para el día de mañana o el día de pasado mañana o dentro de una semana o un mes, una semana, no mucho un mes, una semana, veo que mi computador se me comienza a poner lento o me comienza a generar ciertos problemas, lo que hago es mandar la recuperación. Ahora, esta opción hay que usarla con mucha precaución, ¿sí? ¿Por qué razón? Es una opción que se demora un buen tiempo, ¿sí? Se demora un buen tiempo porque va a retroceder todo lo que ha hecho a la fecha que ustedes decidan. Si yo le doy clic aquí en restaurar, primero me va a pedir crear una unidad de recuperación, ¿sí? Luego abrir restaurar sistema y luego configuración de restaurar sistema. En mi caso, como todavía no he hecho una copia de recuperación, no voy a poder hacer esta parte de la recuperación. Vamos a ver si le doy abrir restaurar el sistema, a ver qué me sale. Debería permitirme porque a veces se van almacenando ciertas cosas. Restaurar archivos y configuración del sistema. Restaurar el sistema puede ayudar a corregir problemas, sí, lo que les indicaba. Y miren, aquí me da varios puntos. Me da el del 8, ¿sí? El 8 de julio, punto de restauración automática, ¿sí? Y me da el del 15 de julio, que se me instaló algunos módulos de Windows, ¿sí? Entonces yo escojo cuáles a dos deseo o a qué fecha yo quiero retroceder, ¿sí? Entonces, ahora si yo quiero observar qué programas me afectan, doy clic en detectar programas afectados y ahí me va a salir qué programas me van a afectar, ¿sí? Y de ahí continúo. Voy a dar clic en cancelar porque no quiero restaurar, ¿sí? Esta es una opción que deben tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si ustedes mandan a recuperación o a restaurar hasta cierta fecha y no son pacientes porque es decir, se va a llevar un buen tiempo y ustedes ya ni apagan el computador, ahí se les queda el sistema operativo, ¿sí? Son cosas, es decir, muy delicadas. Estas cosas que les estoy explicando son cosas muy delicadas que deben tener mucho cuidado, ¿sí? Otra opción que también es muy importante es revisar el historial de archivos.
en el historial de archivo, ahí va a ver todo lo que ustedes se almacenan, ¿sí? Bueno, en este caso no tengo casi nada ahí en el historial, ¿sí? Puedo mandar a restaurar archivos personales, excluir carpeta o compresión avanzada. En este caso no va a hacer nada en mi historial de archivos. Otra opción que es muy importante, lo que es el firewall de Windows. Voy a dar clic aquí en firewall de Windows. ¿Sí? Normalmente, cuando estamos en un o tenemos, bueno, en este caso está habilitado mi firewall, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí donde dice activar o desactivar el firewall de Windows, ¿sí? En el caso que ustedes los tengan desactivados, ¿sí? Siempre les recomiendo que los tengan activados, ¿sí? Activar firewall de Windows Defender, activar firewall de Windows Defender. Siempre es bueno tenerlo activado. Por si acaso, se no filtre alguna información maliciosa, un spam, un malware, alguna cosa que nos quiera afectar el computador, ¿sí? Esa es la parte que sería importante que ustedes tengan en cuenta. La parte del sistema, bueno, lo que ya les había mostrado anteriormente. Opciones de energía. Si nosotros ya podemos, por ejemplo, configurar, ¿no? Si por ejemplo, si le doy aquí, elegir cuando se apaga la pantalla. Bueno, déjenme más atrás, déjenme ver. Ya, a ver, no sé por qué razón no me permite. Vamos a ver acá. Ya, aquí. Entonces, entra la parte de elegir el comportamiento de botones de inicio y apagar. Entonces, como esto es laptop, yo puedo definir cuando quiero que se me suspenda, ¿sí? Al presionar el botón de apagado, al presionar el botón de suspender o al cerrar la tapa. Si yo, por ejemplo, quiero que al cerrar la tapa se suspenda, le dejo aquí en suspender. Si no quiero que haga ninguno, entonces le pongo no hacer nada, o le pongo suspender o apagar pantalla, ¿sí? Entonces, este es al presionar el botón de inicio y apagado, ¿sí? Al presionar el botón de suspensión, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le voy a cambiar, presionar el botón de inicio apagado, de ley debe de apagar, no suspender, sino apagar, ¿sí? Y le doy clic en guardar, ¿sí? Si lo quiero mandar a invernar, le pongo invernar, ¿sí? Entonces son opciones que ustedes pueden modificar en su laptop. En las computadoras también, en las escritorias también pueden modificar. Bueno, en este caso lo voy a dejar ahí nomás, no le voy a modificar nada. El comportamiento de cierre de pantalla, de tapa, bueno, es lo mismo. Cambiar la configuración actualmente no disponible, no sé por qué razón no me permite. Ya. Configuración de apagado, activar inicio rápido, suspender, invernar, bloquear. ¿Sí? Son las opciones que me dan. No me da esta opción de poder elegir el tiempo. Bueno. Listo. Estas son las opciones que tengo en la parte de lo que es batería. Opciones de energía. La copia de seguridad, ¿sí? Siempre es bueno realizar una copia de seguridad. En este caso, no he hecho una copia de seguridad. Ustedes pueden crear una imagen de sistema o crear un disco de reparación de sistema, ¿sí? Ahí les va a pedir unos discos, o DVD para justamente guardar eso de ahí, ¿sí? Espacio de almacenamiento, podrán ver todo lo que ustedes tengan. Ver. No, en esta parte de aquí no es. Perdón. En la parte de administración, aquí no es.
Bueno, esa sería la parte que podemos llamar. Aquí aparte tenemos lo que son dentro de redes. Solo dentro de redes, lo que son opciones de redes, podemos manejar lo que es, déjenme ver la parte de, déjenme ver, no, quiero irme, ya, justamente aquí. Entonces, por ejemplo, entré a la parte donde dice centro de redes y recursos compartidos, aquí aplicándole un poquito, por ejemplo, cambiar configuración de adaptador. Esto realmente cuando nosotros nos queramos conectar, ya sea por medio de cableado, cuando tenemos nuestra red inalámbrica, por medio de cableado, clic derecho, propiedades. Y normalmente siempre lo que se configura, bueno, en este caso todavía estamos trabajando con la IP versión 4. Ya actualmente ya lo que es fibra óptica ya trabaja con la versión IPv6, ¿sí? Entonces la IPv4, cuando nos hacen una configuración estática, ¿sí? Se utilizan direcciones IP, máscara y puerta de enlace. La puerta de enlace viene a ser una dirección por la cual nuestro computador sale al internet, ¿sí? Sale al exterior, sale al mundo, ¿sí? Para lo cual necesita una puerta de enlace y los DNS, ¿sí? Normalmente nuestros proveedores de internet ya no los traen, ¿sí? Por eso siempre normalmente se la toma de una manera automática, ¿sí? Un poquito de la parte de configuración. Ya la versión IPv6 trae lo mismo, pero ya es diferente, ¿sí? Nos trae los servidores DNS, pero en cambio la dirección IPv6 que trabaja en cambio con, ya no con lo que se llama con los octetos, sino ya trabaja con valores hexadecimal, ¿sí? Igual se maneja la puerta de enlace, ¿sí? Pero eso ya depende mucho más de la configuración que se nos dé. Listo. Bueno. La parte de hardware y sonido, déjame ver qué tenemos. Quería ver la parte del... Aquí está, por ejemplo, la parte del mouse. Hay personas que, por ejemplo, le gustaría que, por ejemplo, la parte del mouse trabaje de forma intercambiar. Por ejemplo, que al hacer clic derecho a la función de clic izquierdo o viceversa, ¿no? Entonces esta es la opción que me permite intercambiar ese botón. ¿Sí? Por ejemplo, a lo que yo le doy clic, por ejemplo, aquí, me funciona con el clic derecho, ¿sí? Para poder seleccionar, ¿sí? Con el derecho, ¿sí? Si yo quiero regresar, le doy clic izquierdo aquí para que me lo, es decir, lo trabaje con el mouse normalmente. Si quiero aumentar la velocidad del doble clic, aquí le pongo más rápido, ¿sí? Para que lo haga de una manera más rápida, ¿sí? En la parte del panel, puedo yo, por ejemplo, desactivar el panel de mi laptop, ¿sí? Puedo también deshabilitar también dispositivo señalador interno cuando hay un ratón USB, ¿sí? Mostrar icono en barra de tareas, ¿sí? Son varias opciones que me dan. Los tipos de punteros, yo puedo cambiar mis tipos de punteros. Este es el predeterminado. Puedo escoger, hay muchas formas, muchos, ¿sí? So, ustedes ahí pueden escoger uno que más le guste, el que más le agrade. Hay varios.
¿sí? Ahí si ustedes van revisando, ahí pueden escoger el que más les agrade, ¿sí? Mientras ustedes no le den clic en aceptar, no hacen ninguna modificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, el movimiento, pueden aumentar el movimiento del mouse, ¿sí? Mover automáticamente el puntero del botón, predeterminando en un cuadro de diálogos, mover rastro de puntero, que haya visibilidad, ocultar el puntero mientras se escribe, muestra la ubicación del puntero al presionar control, ¿sí? Esto, por ejemplo, si yo, por ejemplo, deseo que se vea donde hago clic, entonces le doy aquí, ¿sí? Entonces, miren, si yo presiono la tecla control, ¿sí? Se nota, ¿sí? Dónde está mi mouse, ¿sí? O dónde voy a dar clic, ¿sí? Esto con esta opción de aquí, ¿sí? Si le doy clic aquí, solo presiono la tecla control, le doy clic aquí, y donde sitúo yo el mouse, me da la dirección, ¿sí? La parte de la rueda, también la puedo configurar. Y bueno, la parte del hardware, que es lo que me indica con cuál hardware estoy trabajando. En este caso voy a dar clic en cancelar porque no voy a hacer ninguna de esas modificaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, este programa ya mismo les indico. Cuentas de usuario. Nosotros también podemos crear varias cuentas de usuario, ¿sí? Si le doy clic aquí en cuenta de usuario, yo aquí tengo una cuenta, que es mi cuenta como administrador. Yo también puedo crear otra cuenta para que otra persona, por ejemplo, yo puedo poner mi cuenta de usuario en mi computador con una contraseña y crear una nueva cuenta de usuario para que lo utilice otra persona. Y yo puedo crear esa cuenta de usuario como invitado. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede entrar a ese usuario sin que me modifique nada. Es decir, no me instale ningún programa ni lo pueda desinstalar. Eso es muy bueno cuando tenemos hermanos que son pequeños o algunos que tengan hijos, ¿sí? Y queremos que no nos mueva nada de lo que nosotros tengamos en nuestro usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, doy aquí donde dice administrar otra cuenta, agregar un nuevo usuario en configuración, ¿sí? Y aquí me aparece agregar, ya puede ser un familiar, agrega a tu familia para que todos puedan establecer su propio inicio de sesión y escritorio, puede ayudar a proteger a los menores, a establecer sitio web adecuado, límite de tiempo, aplicaciones y juegos. Y agregar a otra persona a este equipo, ¿sí? Son otros usuarios. Si utilizando cualquiera de estas dos opciones, ustedes agregan nuevos usuarios, ¿sí? Le doy clic en familiar, agregar familiar. Lo que me va a pedir primero es conectar con un correo electrónico, ¿sí? Pero si yo no quiero crear, por ejemplo, me dice, quiero agregar un miembro u organizador, le pongo como un miembro. Por ejemplo, no quiero crear una dirección de correo electrónico para un menor. En este caso no quiero. Wow, este aquí de ley me pide. De ley me pide lo que es un correo electrónico. Bueno, en este caso me está pidiendo el correo electrónico por lo que estoy conectado a la internet. Si le quitara el internet, aquí por ejemplo le pongo no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona, y ahí yo lo puedo crear sin ningún problema. Aquí le pongo agregar un usuario 50 de Microsoft, y aquí yo puedo poner el usuario que yo desea. Por ejemplo, le pongo nuevo. Si deseo le pongo contraseña, o si no, no le pongo contraseña, le doy siguiente, le dejo sin contraseña y listo, aquí está la cuenta. Cambiar tipo de cuenta y aquí yo por ejemplo le pongo usuario estándar, significa un usuario que no puede hacer modificaciones. Si le pongo usuario administrador, puede hacer modificaciones tal cual como las hago yo, ¿sí? En este caso lo dejo como usuario estándar.
Listo, estimados estudiantes, ya me queda menos tiempo, tengo menos de 5 minutos. Vamos a cerrar la conexión de ahorita y nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Voy a terminar la reunión ahorita para que nos unamos con el segundo enlace, ¿sí? Ya listo, profe. Listo, nos vemos enseguida. Ya. Ok, listo.